agudiza la batalla por la reforma al Poder Judicial. Desde el primer minuto de este lunes, miles de trabajadores de todo el país se declararon en paro nacional para protestar en contra de la iniciativa del presidente López Obrador. Solo darán atención a casos urgentes, dicen. Y es que, también aseguran, la reforma no aclara lo que pasará con sus derechos laborales. ¡Poder judicial! ¡Poder judicial! ¡Poder judicial! ¡Todos somos poder judicial! Se ve, se siente, Mesa está presente. Nosotros oposición servimos a la nación. Hoy en nuestro corazón. Yo no soy cobarde, no soy un soldado. Tenemos la convicción de que posiblemente afecten la administración de justicia, pero sabemos que estamos defendiendo una causa. Todas las cuestiones que tengan el carácter de urgente se van a atender oportunamente porque existirán guardias en todos los órganos. Vamos a dejar en claro que esta es una medida que los trabajadores del Poder Judicial no quisiéramos tomar. Nosotros en verdad preferiríamos estar trabajando a favor de los justiciables. En sí que pedimos, pues esta reforma como tal no ha sido precisa en cómo van a quedar nuestras prestaciones laborales. Pues vamos a conocer cómo se encuentran los estados del país tras este paro del Poder Judicial. Saludo a mis compañeros corresponsales, Lauro Galicia en el Estado de México y Oscar Rodríguez en Oaxaca. Gracias por este enlace a ambos. Vamos contigo, Oscar. ¿Cómo están las cosas por allá? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Fernández Flores, con mucho gusto desde la capital oaxaqueña. Te quiero comentar que el día de hoy hubo un paro parcial de actividad en el Poder Judicial, tanto en la sede de Santa Bartolo, Coyotepec, como en la sede del Parque Juárez del Llano, aquí en este lugar, donde prácticamente se quedan en estos momentos las guardias, que advierten que el día de mañana va a haber mítines relámpagos, e incluso una protesta y una marcha, pero no se ha puesto de acuerdo. Hasta el momento solamente se precisa que son 1,000 los trabajadores que suspendieron sus labores en este Poder Judicial de Oaxaca, de la sección 29 del sindicato de este Poder Judicial Federal. Y te quiero comentar que se quedaron guardias, al menos los jueces, los secretarios y los actuarios, para dar urgencia al tratamiento a los dictámenes que están pendientes, que son de obvia resolución. Y te quiero comentar que respecto a este paro, también los pronunciamientos se encuentran, como el caso del gobernador Carbón Cara, que acusó a este paro de perverso. No sé por qué no se justifica, está manipulado por intereses mezquinos, porque señala que detrás de este paro hay grupos que se oponen al gobierno de la 4T, a la construcción del segundo piso que va a llegar con Claudia Sheinbaum, la presidenta, que ya va a tomar posición en breve, y señala que también los jueces tienen miedo a someterse al voto popular, es decir, no quiere que el pueblo los decida, los elija, y por ello es que hay oposición a esta reforma importante al Poder Judicial. También señalan que se pueden perder derechos importantes en materia laboral. Eso lo piensan los trabajadores, que advierten que tienen antigüedad, primas que no se les van a pagar, pero esto es parte de la discusión que se tendrá que discutir en los próximos días. Por lo pronto, hoy hubo paro parcial de actividades aquí en el Poder Judicial, al menos en las 3 sedes ubicadas aquí en el estado de Oaxaca. Muy bien, Oscar, pues ya nos han dicho que este paro atenderá solamente los casos urgentes. Habrá que ver también qué dicen los ciudadanos, que pueden ser los más afectados en este tema. Lauro Galicia, lo mismo allá en el Estado de México. Buenas noches. Así es, Elena Flores, te saludo con mucho gusto. Nos encontramos afuera de las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, aquí en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Y es que quiero comentarte, trabajadores se encuentran realizando suspensión de labores indefinidas en esta entidad, derivado de la aprobación de la reforma es por eso que se encuentran realizando labores indefiniendo, atendiendo únicamente cuestiones, como tú lo comentabas, urgentes. José López Martínez, juez sexto del distrito en el Estado de México, con residencia aquí en Ciudad Nezahualcóyotl, señaló que tomó la decisión para tutelar los derechos de los trabajadores que ellos
han iniciado la suspensión de labores. Afirmó que se están realizando guardias urgentes para que la población no quede en desamparo. Enfatizó que los trabajadores tienen conocimiento de qué significa esta reforma. También se está apoyando para que la población en el Estado de México no se quede sin justicia en casos urgentes. Dijo que en el país se quedará sin justicia, sería un caos verdaderamente. Enfatizó que el presidente de la República Mexicana, Andrés López Obrador, creara más juzgados para poder atender a toda la gente que sea necesario, que muchas veces se ven superados por tanto trabajo que ellos continúan realizando. En estos juzgados se ven todo en materia administrativa, laboral, en amparo, materia agraria, materia penal, civil, familiar, y hay muchos conflictos familiares que llegan a estos amparos. Y bueno, trabajadores del Poder Judicial de la Federación continúan con la suspensión de labores y el día de mañana continuarán informando si continúan o no. Quiero también comentarte, Selene, ¿te parece si escuchamos al juez José López Martínez, juez sexto del distrito en el Estado de México con residencia en Nezahualcóyotl? Vamos a escucharlo, Lauro, gracias. Todos los trabajadores tienen conocimiento pleno de lo que significa esta reforma. Ellos por su propia voluntad lo están haciendo y nosotros estamos de alguna manera respaldando, pero viendo la manera en que la población no se quede sin justicia, tomando una decisión para tutelar los derechos de los trabajadores, que ellos han iniciado este paro y estamos tomando medidas para que, si bien la justicia se va a cerrar en los casos ordinarios, no en los urgentes. Ahí dicen, en todos los casos se atenderán los que se consideran urgentes, pero definitivamente en materia de justicia. Y si le preguntas a todos los ciudadanos, todos los casos son o deberían de ser de urgencia en el país. Ahí algunas de las primeras consecuencias de la discusión de esta reforma al Poder Judicial en el país. Lauro Galicia en el Estado de México, gracias. Oscar Rodríguez también, gracias a ti. Hasta Oaxaca, seguimos pendientes de su información. Buenas noches. Estamos pendientes, Elena. Buenas tardes. Buenas noches. Bueno, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación ya se pronunció sobre este tema. En un comunicado expresó su solidaridad con las y los trabajadores de los distintos circuitos del país que decidieron iniciar la suspensión de labores. Señalaron que la organización ha subrayado la importancia que tiene la carrera judicial junto a la independencia y la democracia en el país. Por último, dijeron que la JUFED seguirá con su proceso de votación que inició hoy para decidir si se van a paro el próximo 21 de agosto, que implicaría justamente que jueces y magistrados se unan a un paro. Y el presidente López Obrador reaccionó ya a esta suspensión de actividades del Poder Judicial. Por un lado dijo que los trabajadores están en su derecho y por otro lado los llamó paleros. Y hay corrupción y hay privilegios en el Poder Judicial y los trabajadores lo saben. Y lo que queremos es corregir. Si teniendo esa información, que la tienen, ellos deciden ir a una huelga, también están en su derecho. Nada más que van a servir de paleros a quienes forman parte de la corrupción en el Poder Judicial. La presidenta electa también habló de este tema. Claudia Sheinbaum dijo que no se afectará la autonomía de los trabajadores. Hemos dicho varias veces, no va a alterarse los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial, trabajadoras y trabajadores. No se van a alterar. De hecho, en lo que presentan los diputados hay un transitorio que lo dice claramente. Los trabajadores del Poder Judicial ya respondieron. Primero el presidente al decirle que no son paleros, como vimos lo aseguró en la mañanera, y en entrevista con mi compañera Liliana Sosa, Patricia Aguayo, su vocera, reiteró que sí y cómo se afectarán sus prestaciones. El artículo 97 se establece que habrá una retabulación de salarios y eso evidentemente que nos va a afectar aun cuando nosotros, las categorías que le acabo de mencionar, no ganamos más que el presidente de la República, de todas maneras nos va a afectar. Y otro tema importante es
la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal. Hoy todos los trabajadores tenemos entablada nuestra relación con el Consejo de la Judicatura Federal. Pero a ver, ¿qué más dice el dictamen de esta reforma al Poder Judicial sobre los derechos laborales de los trabajadores? En uno de los puntos propone que el ingreso, formación y permanencia del personal de la carrera judicial estará sujeta a la regulación establecida en las disposiciones aplicables, lo que deja muchas preguntas al aire. En otro punto, específicamente en la página 283, en el 10º transitorio, propone que los órganos del Poder Judicial llevarán a cabo los actos y procesos necesarios para extinguir los fondos, fideicomisos, mandatos o contratos que no se encuentren previstos en una ley secundaria. Justo lo que pretendía hacer desde hace un año el presidente López Obrador, extinguir los fideicomisos del Poder Judicial, justo hace un año, cuando se dio el primer paro de labores del Poder Judicial. Vamos a más temas que tienen que ver con política, porque el Consejo Mexicano de Negocios hizo un llamado a las autoridades electorales de nuestro país. Señalaron que en los próximos días, tanto el INE como el Tribunal Electoral tomarán una importante decisión sobre el reparto de los legisladores de representación proporcional. Pidieron realizar la asignación de diputaciones plurinominales mediante una interpretación justa, equilibrada y apegada a la Constitución. Añadieron que la conformación de los órganos legislativos debe representar la voluntad de los mexicanos que votaron por una diversidad de opciones electorales. Agregaron que la Constitución establece 2 limitaciones esenciales. Ningún partido puede tener una sobrerepresentación mayor al 8%, ni contar con más de 300 diputados en total. Por último, reiteraron su reconocimiento al triunfo de la coalición Sigamos Haciendo Historia en las elecciones y confiaron en que la asignación de diputados de representación proporcional que decidan justamente las autoridades electorales será congruente con la Constitución. Bueno, previo a este comunicado del Consejo Mexicano de Negocios, el presidente López Obrador se lanzó contra del Consejo Empresarial por el tema de la sobrerepresentación. Incluso los acusó de estar en contra de la reforma al Poder Judicial. Es, como decía Juárez, aunque ganaran imponiéndose por sometimiento de consejeros y de los magistrados del Tribunal Electoral, sería un triunfo pírrico, o como diría Juárez, el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Quedaría de manifiesto que lo que quieren es que continúe en México la corrupción y los privilegios y el influyentismo y la hipocresía de hablar de que la ley es la ley. ¿Qué les afecta? ¿En qué les afecta si el pueblo elige? Si son realmente demócratas, si realmente quieren que vivamos en un auténtico Estado de Derecho. ¿En qué afecta que se utilice un método democrático para limpiar, en este caso al Poder Judicial, de corrupción? Y que sea el pueblo el que elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros. Ellos deberían de estar apoyando eso. Y en más temas de política, hoy la presidenta electa Claudia Sheinbaum anunció la creación de la Secretaría de la Mujer, subiendo así al Instituto de las Mujeres, lo subió de grado al Instituto de las Mujeres. Además anunció a la titular de esta dependencia será Citlali Hernández. Ella es la actual senadora por Morena y secretaria general del partido. Sheinbaum comentó que esta decisión se tomó luego de haber discutido y escuchado la opinión de personal del instituto, mientras que Citlali Hernández resaltó la importancia de la secretaría. Contar con la primera Secretaría de Mujeres en el Gobierno de México abre sin duda la posibilidad de que durante el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, y como ella lo ha planteado, el sueño de nuestras abuelas se materialice, porque buscamos que las niñas que nacen y que crecen en estos días cuenten con mejores condiciones de vida, con mayor igualdad, sin discriminación, y que el sufrimiento, las frustraciones, la indignación, la injusticia, la desigualdad y las puertas cerradas que tuvieron nuestras abuelas queden en el pasado.
Bueno, en esta misma conferencia, la presidenta electa Claudia Sheinbaum volvió a tocar el tema de la sobrerepresentación en el Congreso, un tema que en breve se resolverá en el INE. A quien quiera pedirle al Instituto Electoral o al Tribunal Electoral, cualquiera que sea, que no aplique la ley y la Constitución, está muy equivocado. Esto se llama Estado de Derecho, cumplir con la ley. Pues no pidan que se viole la ley o que se viole la Constitución, es muy clara. Artículo 15, 16, 17 de la Ley de Procedimientos Electorales y lo que dice la Constitución. Y por cierto, en otro tema de la mañanera, esta mañana el presidente López Obrador reveló el contenido de la carta que le envió a Joe Biden por el presunto financiamiento a la organización Mexicanos contra la Corrupción. Esto que le expreso es público y notorio. Sin embargo, le doy a conocer que desde el gobierno de Estados Unidos, a través de agencias como la denominada para el Desarrollo Internacional, USAID, le han entregado a dicha organización desde el 2018 a 2023 111 millones de pesos, anexo las pruebas correspondientes. Aun cuando se trata de una cantidad relativamente menor, este proceder es completamente ofensivo y contrario a las relaciones de respeto a nuestras soberanías que tanto usted como yo hemos venido cultivando en bien de nuestras naciones. Lo que ha pasado en torno a este caso. Autoridades de Sinaloa confirmaron la muerte de Martín García Corrales, alias El Tano, operador de Ismael El Mayo Zambada, y por quien la DEA ofrecía $4 millones por su captura. Su cuerpo fue encontrado junto con otros 3 que presentaban huellas de tortura en el municipio de Elota. Entre ellos su hermano, Leobardo García Corrales, alias La Loba, a quien también se le identificaba como productor de metanfetaminas, también fentanilo. De acuerdo con la ficha de la DEA, Martín García Corrales participó en la compra de cientos de armas de fuego, incluyendo granadas, a través de un intercambio de fentanilo para ser transportado a Estados Unidos. Por cierto, luego de que la fiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñones, renunció a su cargo, esto ante las irregularidades en la investigación del asesinato de Héctor Cuen, el Congreso de Sinaloa ya aprobó su renuncia y declaró vacante el cargo. Por la mañana, el presidente López Obrador consideró que la funcionaria actuó con principios al renunciar. No está de acuerdo con lo que se está haciendo a nivel de la Fiscalía, eso es lo que yo entiendo, pero pues la Fiscalía General de la República es la encargada de investigar este asunto a fondo, lo que resulte. Y en medio de todas las dudas que todavía hay en torno a la detención del Mayo Zambada, aquí en Milenio pudimos confirmar que los 3 hijos del Chapo Guzmán, uno de ellos detenido junto con el Mayo, ya negocian su rendición con las autoridades. ¿Pero a cambio de qué? Ángel Hernández, buenas noches, tú tienes los detalles desde la redacción. Buenas noches. Selene, buenas noches. Pues efectivamente son 3 personas quienes ya negocian su rendición con Washington. Se trata de Ovidio y de Joaquín Guzmán López, ambos hermanos de sangre. Joaquín, ya sabemos esta historia, confirmada incluso por el abogado del propio Mayo Zambada. Se habría entregado a las autoridades estadounidenses y puesto una trampa llevada a la fuerza Ismael El Mayo Zambada a Estados Unidos. Bueno, su hermano Ovidio, quien también está en Chicago, Illinois, enfrentando las acusaciones de tráfico, está negociando su rendición. La otra persona es Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini. Él era jefe de seguridad de los Chapitos, es decir, él sabía dónde se movían, hacia dónde se movían, cómo se les protegía. Y esto es importante porque también abre la puerta a que eventualmente puedan colaborar. Lo que está sucediendo es que están redactando sus acuerdos de culpabilidad. Estos acuerdos implicarán que ellos no tengan que ir a juicio, se declaren, como lo dice, culpables, pero también se desestimen algunos cargos para que puedan tener sentencias mucho más favorables. Lo que sabemos es que para Ovidio y para Néstor Isidro Pérez Salas, quienes ya llevan meses en detención, pues este documento ya está redactado, es cosa de que lo firmen, soliciten a un juez que lleguen a una audiencia para que se solicite la formalidad de su rendición, es decir, que se declaren culpables, y entonces proceder. También sabemos que esta negociación la ha encabezado
Homeland Security Investigations, es decir, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, quien lleva a cabo todas las investigaciones del cártel de Sinaloa, por supuesto con apoyo del FBI y de otras autoridades como la DEA. El caso de Niña ha sido más complejo porque él era un sicario, por lo tanto un asesino, y al tener delitos de sangre, pues ha sido más compleja esta negociación. Esto es lo que sabemos. El Mayo Zambada, por supuesto, no ha entrado en ningún acuerdo de colaboración ni está hablando con las autoridades para hacerlo. Interesante, querido Ángel Hernández. Por supuesto, vamos a estar muy pendientes de lo que suceda y todo a partir, pues, de estos primeros encuentros que tendrán con las autoridades. Gracias, Ángel. Buenas noches. Buenas noches, Elena. Bueno, la semana pasada le informé sobre el intento de detención contra el exgobernador de Chihuahua, de Javier Corral, aquí en la Ciudad de México, el mismo que fue frustrado por el propio encargado de despacho de la Fiscalía, por Ulises Lara. Ayer se añadió un elemento más a este caso. Fuentes cercanas a este caso dieron a conocer nuevos videos sobre lo ocurrido la noche del 14 de agosto en el restaurante Jin Jin. Las imágenes refuerzan la versión de que las autoridades capitalinas sí rescataron a Javier Corral. ¿Mande? ¿Ellos vienen con ustedes? No, ellos son de la policía de Chihuahua. Díganme. ¿Estamos? Sí. Hay gente armada con armas. Necesitamos que nos exigen aquí los elementos judiciales porque vienen por él. Y si no enseñan una orden, aquí vamos a... ¿Tienen la orden? No. No, es que aquí no tienen personalidad fuera de su territorio. Tendrían que tener un acompañamiento de la Fiscalía de la Ciudad de México. Los informes a lo que se refieren y a que procedan conforme a los canales institucionales que corresponden. Se meta, ¿Eres de otra loquita? Dale. ¡Son unos pendejos todos! Javier, estamos contigo, Javier. Estamos contigo, Javier. Javier, estamos contigo. Ahora, ¿qué dice Javier Corral? Ayer su defensa dijo que no es prófugo de la justicia, como lo señaló la Fiscalía Anticorrupción Estatal, y anunció que han puesto una denuncia en contra de la gobernadora Maru Campos, ya no los habían dicho también la semana pasada, y quien resulte responsable también por estos hechos. Aseguraron que también cuentan con todos los derechos políticos. En el mismo comunicado explicaron que la Fiscalía General de la Ciudad de México pues impidieron una detención ilegal, resaltaron que no había autorización para la detención de Javier Corral, añadieron que interpuso un juicio de amparo para evitar que Corral sea detenido por alguna autoridad. Y tenemos una información de último momento que dice que el gobierno de Chihuahua informó que el 24 de agosto es la fecha límite para que los agentes ejecuten la orden de aprehensión en contra del exgobernador Javier Corral por peculado. Es una información que nos está mandando nuestra reportera Norma Ponce desde Chihuahua. Dice lo anterior luego de que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua informó sobre el desvío de 98.6 millones de pesos. La investigación señala que junto con el exsecretario de Hacienda, quien actualmente se encuentra prófugo de justicia, dispusieron de la cantidad para reestructurar presuntamente la deuda estatal. Dicen pues que el gobierno de Chihuahua tienen hasta el 24 de agosto como fecha límite para que los agentes ejecuten una nueva orden de aprehensión en contra del exgobernador Javier Corral. Más detalles, por supuesto, en estos espacios. Bueno, hablemos de negocios porque ya le habíamos contado del cierre de Oxxos en Tamaulipas hace unas semanas por el tema de inseguridad. Pues ahora es Heineken quien ha cerrado sus Six
en Soto La Marina, ahí mismo en Tamaulipas, y por la misma razón. Vamos contigo, Ana Karina Martínez, tienes todos los detalles. Buenas noches. ¿Qué tal, Selene? Muy buenas noches. Te saludo con muchísimo gusto y, en efecto, en diversas ocasiones hemos platicado en este espacio cómo los temas de la inseguridad no solo afectan a los ciudadanos, a la población en general, sino también a los negocios y comercios, así como el empleo que generan. Y es que, como ya mencionabas, desde julio pasado se había reportado el cierre de los Oxxos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, justo por esta inseguridad. Y ahora toca el turno de Heineken, que cerró sus 12 tiendas así como un centro de distribución en el municipio de Soto La Marina, en la entidad tamaulipeca. De acuerdo con fuentes cercanas a esta situación, desde el mes de abril, los directores de la compañía cervecera tomaron la decisión de detener de manera temporal la distribución y operación de sus productos bajo el argumento de que existía una gran inseguridad en la región, y también hablaban de proteger y salvaguardar la integridad física y moral de sus colaboradores, de los clientes y de todos los empleados de estas tiendas Six. Las fuentes indicaron que Heineken se mantiene en comunicación con las autoridades con la intención de buscar los mecanismos que generen y garanticen la seguridad en la región para que las tiendas puedan reabrir y operar de manera normal. Y si bien la compañía no se ha pronunciado de manera oficial ante esta situación, sí se prevé que pueda seguir el mismo camino que las tiendas Oxxo, cuando el dueño, Fomento Económico Mexicano, no reabrió las tiendas, sino hasta que se garantizó, las autoridades garantizaron la seguridad y con la cual todas las tiendas pudieron reabrir y mantener las operaciones de manera regular. Este tema de la inseguridad, Selene, ya lo hemos platicado, es muy fuerte, muy importante para la economía mexicana, pero no solo aquí. Esta inseguridad se presenta también en América Latina, y es que, de acuerdo con datos del Banco Interamericano de Desarrollo, el crimen y la violencia le cuestan a América Latina y el Caribe 3.5% de su Producto Interno Bruto, por lo que podemos ver que es algo que ya está haciendo mella en la economía de los países, y bueno, en este caso de México, y de los comercios y el empleo que generan. Así que tenemos que estar al pendientes de si se pronuncia la empresa, si se pronuncia Heineken, y cómo se da esta reapertura de las tiendas, y también si las autoridades salen a mencionar cómo van a hacer estos mecanismos para garantizar la seguridad y que se puedan reabrir y que todas las personas estén seguras, tanto de estar en los comercios en el momento de atender, como también para los clientes de poder asistir con confianza de que están seguros. Así la información, Selene. Bueno, mi Cari, pues otra vez Tamaulipas y otra vez el cierre de tiendas de conveniencia por el tema de inseguridad. Hay que seguir pendientes del tema. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches, Selene. Bueno, con eso hacemos una pausa, pero no se vaya antes. Lo dejo con estas imágenes de Chalco. Otra vez Chalco, donde hoy los vecinos bloquean la carretera México-Cuautla para exigir la solución a las inundaciones. Llevan más de 15 días bajo el agua. Seguimos con nuestra cobertura a la elección presidencial en Estados Unidos, y hay que enlazarnos hasta Chicago, donde se está llevando el primer día de la convención de demócratas. Y ahí cubriendo, enviado especial, como siempre, el titular del noticiero estelar de esta casa editorial, Alejandro Domínguez. Buenas noches. Selene, ¿cómo estás? Muy buenas noches a ti y a toda la gente que nos ve en Milenio Televisión. Hoy comienza esta convención nacional del Partido Demócrata, como bien dices. Es una semana clave para la elección presidencial de este país, en particular en la contienda que ya es abierta frente a la campaña contraria, a la campaña de los republicanos que encabeza Donald Trump. En esta semana, Kamala Harris asume de manera formal, aunque ya es la candidata del Partido Demócrata, porque en una elección electrónica ya los delegados le dieron su voto. Aquí, en estos días, de manera simbólica, la nominarán y ella asumirá la candidatura. Una candidatura que se vio con distintos tropiezos en las últimas semanas, en los últimos meses en particular, porque el presidente Joe Biden no la quería soltar después de aquel debate, el primero y único que hubo en esta campaña frente a Donald Trump, que lo puso muy mal. En el mismo Partido Demócrata que hoy está reunido atrás de mí en el United Center, pues ya no había mucho interés porque Biden fuera su candidato. Se dio todo un proceso interno para sacarlo, él se hizo a un lado y hoy
es fundamental lo que ocurre acá, Selene, porque Joe Biden dará un discurso y para muchos de los delegados, para muchos de los demócratas es un discurso de despedida, un discurso en el que concluye su administración porque él ya no será más el presidente de Estados Unidos. Ahora la que compite por ese cargo en el Partido Demócrata es Kamala Harris y si llega a perder el presidente entonces será Donald Trump, por lo que hoy diga Joe Biden será importantísimo, sí, para darle la antorcha, como se dice acá coloquialmente, pass the torch a Kamala Harris, pero también para despedirse de su partido como presidente de Estados Unidos. Antes de él, su hija Ashley Biden, la única hija que tiene con Jill Biden, lo presentará. Jill Biden será antes que su hija. Y Hillary Clinton, la ex secretaria de Estado en la administración Obama, quien fue también candidata a la presidencia por el Partido Demócrata en el 2016, estará también entre los participantes estelares de la noche. Y está por dar sus palabras Alexandria Ocasio-Cortez, que además tiene una postura a favor de la migración, a favor de la legalización de los migrantes. Importante lo que diga para nuestro país, pero sobre todo importante en medio de la contienda, en medio de la disputa, porque para Donald Trump lo que diga Alexandria Ocasio-Cortez es la postura de Kamala Harris. Alexandria es bastante liberal, por lo que los republicanos la señalan como una radical de izquierda y quieren que se muestre esa postura liberal para decir así también es Kamala Harris. Veremos si se contiene o no Alexandria Ocasio-Cortez en los próximos minutos y también cómo concluye esta primera noche de la convención, Cel. Alex, si nos permites, tenemos justamente imágenes de Kamala Harris. Vamos a ver. I want to kick us off by celebrating our incredible president, Joe Biden, who will be speaking later tonight. Joe, thank you for your historic leadership, for your lifetime of service to our nation, and for all you will continue to do. We are forever grateful to you. Muy bien, Alex, pues pendientes justo de este discurso tan esperado de Joe Biden y por supuesto estaremos dando seguimiento a toda tu cobertura especial. Te vemos, te escuchamos 22 horas a través de Milenio. Gracias. Gracias a ti, Selene. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, han pasado 20 días desde la elección presidencial en Venezuela. Miles de venezolanos en todo el mundo siguen protestando, exigiendo que se respete su decisión. Alex Oviedo y Saúl Guzmán nos tienen los detalles. Y ya cayó, la dictadura ya cayó. Mi patria querida, que la libertad de hermano fue Simón Bolívar. Del aplauso más fuerte que se escuche. Comienza el bonito aplauso. El pasado sábado, miles de venezolanos en todo el mundo respondieron al llamado de la líder opositora María Corina Machado para protestar en contra de los resultados de la elección presidencial del 28 de julio. Todavía me subo aquí y todavía la cantidad de venezolanos... Las protestas se registraron en aproximadamente 318 ciudades de todo el mundo. Entre las más importantes se encuentran París, Londres, Madrid, Ámsterdam, Sydney, Bruselas, Washington y Nueva York. En México, las concentraciones fueron en 26 ciudades, entre ellas Ciudad de México, Guadalajara y Mérida. Aquí pidiendo libertad, estoy pidiendo libertad por todos los jóvenes, por todos los adolescentes que no pueden estudiar, que no pueden tener educación. Estoy pidiendo por mí, porque tuve que salir con 18 años de mi país. Estoy pidiendo libertad, estoy pidiendo paz, estoy pidiendo justicia por todas las personas que ha asesinado el gobierno. Durante las protestas en Caracas, María Corina Machado insistió en que un órgano internacional verifique los resultados de la elección. Del pueblo se respeta y eso es lo que significa cobrar, que el mundo y todos dentro de Venezuela reconozcan que el presidente electo de Venezuela es el mundo En nuestro país, miles de venezolanos protestaron en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México, donde lanzaron consignas en contra de Nicolás Maduro y los resultados de la elección. del Arauca vibrador.
La gran cantidad de protestas que se dieron alrededor del mundo demuestra la determinación que tienen los venezolanos en todas las partes del mundo de hacer valer los resultados de las elecciones del 28 de julio y seguir luchando por la democracia en su país. Para Milenio Noticias, Alex Oviedo y Saúl Guzmán. A veces creemos que somos muy pequeñitos y hay una frase maravillosa que dice así: si crees que eres muy pequeño para causar un gran impacto, intenta ir a dormir con un mosquito en tu cuarto. Así que vamos a todos convertirnos, tanto en Venezuela como en el mundo, en mosquitos insoportables, hasta que no puedan más y se tengan que ir. Con esto hacemos una pausa, pero no se vaya, hay más información. Es lunes de nuestra sección Sin Rastro. Regresamos. Gracias, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Mira, habitantes de Chalco llevan 18 días bajo el agua tras las fuertes lluvias de los últimos días que dejaron encharcamientos en al menos 3 colonias, donde el agua rebasó los 60 centímetros y en otros puntos alcanzó incluso los 80. Habitantes de la zona denuncian que se trata de un problema que se presenta año con año, por lo que este enojo e impotencia ante la falta de soluciones de las autoridades. Y bueno, la situación no solo afecta a las familias que han perdido, ya lo hemos visto, parte de su patrimonio, sino también a pequeños y medianos empresarios de la zona que están reportando pérdidas como fábricas, negocios, familias que están perdiendo todo sin que haya hasta ahora una solución, un apoyo de las autoridades, y por eso veíamos las imágenes esta noche. Bloquean avenidas. Puede trabajar, o sea, nos las pasamos sacando el agua, sanitizando, nos dan la torre, económicamente nos dan la torre como no te imaginas. Nosotros tenemos un pequeño negocio familiar, fabricamos tostadas y hemos tenido pérdidas ya de miles de pesos y no nos prestan ayuda. Cuando vinieron a rogar del votos y que votáramos y que íbamos a tener una vida mejor, ¿esta es la vida mejor que prometieron? Para nada. Ahorita ya están en lo alto, olvídense. Clásico. Bueno, ante esta situación le decíamos, desde la mañana los vecinos de las colonias afectadas se encuentran bloqueando ambos sentidos de la carretera México-Cuautla para exigir solución al problema. ¿Qué les dicen, Ernesto Guzmán? Buenas noches. Selene, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues ya estamos por cumplir 12 horas de bloqueo en esta carretera Chalco-Cuautla en ambos sentidos. Es la entrada natural al municipio de Chalco. Ya te imaginarás, pues, lo sufrido que han sido, ¿no? Pues toda la gente se tiene que bajar en la autopista y caminar, cruzar el bloqueo para llegar a buscar un transporte público que los lleve a sus casas, a sus domicilios y viceversa. Si se tienen que ir a trabajar, tienen que cruzar este bloqueo y caminar aproximadamente 1 kilómetro hacia la zona de la autopista, y los que le están pasando peor pues son los transportistas. Tú puedes verlo, varados casi 12 horas desde las 8 de la mañana, pérdidas incalculables todavía de todo el tiempo, todos estos retrasos, algunos con productos perecederos, ¿no? Ya lo vivíamos hace unas semanas en la México-Puebla, ahora se está repitiendo en esta zona de la Chalco-Cuautla. No se ha logrado llegar a un acuerdo, Selene. Ha habido diálogo. En estos momentos se está llevando a cabo una reunión en el Palacio Municipal con el presidente municipal, Miguel Hernández, y los vecinos de las colonias afectadas, a ver si pueden llegar a un acuerdo y finalmente pues liberar esta vialidad. Y te comunico, está empezando a llover una vez más aquí en Chalco, el terror de todas estas familias. Bueno, Ernesto Guzmán, y yo te puedo decir que también ya están afectando la Mexiquense. Buscan otras rutas para llegar hacia Cuautla, etcétera, y yo que pasé por allá esta tarde, ya también esa zona de la ciudad está siendo afectada. ¿Y qué dice justamente el alcalde? Pues que no sabe qué hacer. Eso es lo que lo escuchamos decir esta tarde, y bueno, pues a esperar, a ver quién puede poner solución a este tema. 18 días los vecinos de Chalco viviendo bajo el agua, y no es cualquier agua, son aguas negras. Ernesto Guzmán, gracias por tu información. Seguimos pendientes. Buenas noches. Estamos al pendiente. Buenas noches. Y es lunes de nuestra sección Sin Rastro. Por eso me enlazo con mi querida Isabel Zamudio hasta Veracruz. Buenas noches, Isa. Buenas noches, Elena. Efectivamente, pues hoy traemos el caso de Alfredo Tlaxcalteco Calte. Él
es un trabajador de la construcción que desapareció durante la administración de Javier Duarte. Su familia no se cansa de buscarlo, sin embargo sienten que ya no les va a alcanzar la vida para encontrarlo. Ya no quieren encontrarlo vivo, pero quieren encontrar aunque sea sus restos. Por eso es que han estado trabajando durante más de una década en su búsqueda. Su madre, María Magdalena Calte, ha lamentado que las autoridades, especialmente el gobierno del estado, ya de plano las tome a locas cuando le piden que por favor pues identifiquen, avancen en las identificaciones, que cada día encuentran 2, 3, 4 cuerpos en diferentes fosas, aparte de las personas que van desapareciendo y que se va acumulando con el número de desaparecidos que tiene Veracruz. Por eso es que hoy pues presentamos este caso de Alfredo, un trabajador de la construcción, quien desapareció en Jalapa, casi en el centro de la capital veracruzana, y todavía sus familiares no tienen ni rastro de él. Vamos a verlo, Isa. Gracias. Alfredo Tlaxcalteco Calte, un trabajador de la construcción de 35 años, desapareció la noche del 3 de febrero de 2010 en la avenida Jalapa y Tepit de la capital veracruzana. 14 años después, su familia aún no logra encontrarlo y las autoridades nunca lo buscaron. Lo que puedo decir que hoy, a 14 años de su desaparición, no hay ninguna línea de investigación que nos lleve siquiera a saber algo. El automóvil en que viajaba Alfredo, un Ford Focus negro, fue encontrado por su familia 6 meses después de desaparecer en un taller mecánico de Cardel, municipio de La Antigua, a 1 hora de distancia. El dueño del lugar dijo desconocer cómo apareció en el lugar. En 2015 vieron el mismo vehículo circulando como si nada en Jalapa. Ellos sacan el automóvil del taller y hasta el día de hoy no hay pues ningún tipo de vinculación con el dueño del taller, ¿no? Para que él pueda decir algo. Entonces el vehículo se lo llevaron también del taller. Sí, también lo sacaron del taller y ya le perdimos el rastro hasta como 5 años después, que lo volvimos a ver aquí en Jalapa con otras placas sobrepuestas. Alfredo había sido amenazado por la nueva pareja de su exesposa, pero no presentó una denuncia formal. Después la familia perdió todo contacto con la mujer y las 2 hijas que Alfredo y ella procrearon. No, mi hermano, que nosotros superamos, enemigos no tenía. El único problema que él tenía es que se había separado de su esposa y ella tenía una nueva pareja y fue la única persona que fue a su casa pues a amenazarlo, ¿no? A decirle que dejara de molestar a su esposa. ¿Y no procedieron contra esta persona que la amenazó? Sí, también, pero solamente los llaman a declarar y dicen, pues yo no sé nada, no, pues yo no tenía nada en contra de él y hasta ahí. No investigan más. La madre y la hermana de Alfredo creen que está muerto, pero no pierden la esperanza de hallar sus restos para sepultarlos. Que pongan el trabajo en estos todos restos óseos que hay sin identificar, en todas estas fosas comunes de los panteones de aquí de Jalapa, que probablemente ahí esté mi hermano. Piden revisar fosas comunes debido a que muchos panteones de Veracruz fueron usados por la Fiscalía Estatal para inhumar cuerpos a los que nunca identificó desordenadamente y sin siquiera guardar una muestra para realizar pruebas de ADN. Se tiene identificación en los panteones del centro de Veracruz como Topan y en algunos otros lugares. No pasaron por fiscalía, iban directo en las desapariciones. Porque no es como este modus operandi de utilizar estas fosas comunes o reutilizar ahí. Hay que tener mucho cuidado porque nos habla también de una aquiescencia de los municipios por una falta de supervisión. Desde Veracruz, para Milenio Noticias, Isabel Zamudio. Gracias, querida Isabel Zamudio. Nos vamos a tener que despedir de ti rápido porque vamos con información de último momento. Es la Fiscalía Capitalina quien está dando un mensaje. Su titular, Ulises Lara, está hablando del caso Chihuahua, del caso Javier Corral. Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 2012.
El documento recibido por esta Fiscalía General de Justicia también refiere que a la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua no le son aplicables los mecanismos para la coordinación y colaboración recíproca convenidos por las instituciones que lo celebraron. Todo lo anterior con fundamento en lo que los artículos 121 y 122 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, así como los artículos 1, 4 y 9 de la Ley Reglamentaria y Orgánica de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, en vigor desde el 27 de diciembre de 2020, los cuales establecen que la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua es un órgano constitucional autónomo especializado. Como su mismo titular lo señaló en conferencia de prensa, la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua es un órgano autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica, financiera, presupuestal, normativa y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y en cuanto a su organización interna, y es independiente de su funcionamiento y decisiones para la investigación y persecución de delitos por hechos de corrupción. Asimismo, de conformidad con los artículos 1, 3 y 4 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua no forma parte de la estructura orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. De dichos fundamentos jurídicos y no políticos, se desprende entonces que la ejecución de dicha diligencia de cumplimiento de orden de aprehensión era totalmente ilegal. Derivado de todo lo que he señalado, esta Fiscalía General de Justicia inició una investigación en la que participan la Unidad de Asuntos Internos y la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, y he determinado dar vista a la Fiscalía General de la República para lo que conforme a derecho proceda. En este sentido, el día de mañana, por conducto del fiscal anticorrupción de la Ciudad de México, presentaremos una denuncia ante la FGR en contra de quien o quienes resulten responsables de esta violación flagrante a la ley. Es fundamental señalar que esta Fiscalía General de Justicia, por conducto de la Coordinación General Jurídica y de Derechos Humanos, solicitó a la Fiscalía General de la República la información referida para conocer de manera formal si la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua contaba con facultades para solicitar la colaboración. En este mismo tenor, también menciono a ustedes otros datos que resultan de alta relevancia para el conocimiento de la opinión pública. Pese a que la solicitud de colaboración fue presentada por personal de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, derivado de las investigaciones que hemos realizado, tuvimos conocimiento que agentes de esa institución ya realizaban de manera irregular labores de inteligencia e investigación en territorio de la Ciudad de México desde el lunes 12 de agosto, es decir, 2 días antes de que fueran ingresadas formalmente sus solicitudes. Aquí cabe mencionar que la propia solicitud requiere que se autorice el ingreso de personal estatal en el periodo de 7 días hábiles a partir de la presentación de la colaboración, es decir, a partir del día 14 de agosto, para practicar diligencias de investigación tendientes a la localización de la persona requerida para ejecutar la orden de aprehensión. Sin embargo, lo anterior se traduce en que, a todas luces, las diligencias practicadas por la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua se realizaron al margen de la ley, es decir, de manera irregular y violentando el debido proceso. No solo se pretendió ejecutar ni jurisdicción, sino que se le dio seguimiento a la persona requerida sin contar con una autorización oficial para hacerlo. Prueba de ello es que ya se le tenía localizada a la persona desde antes de que fuera presentada la solicitud de colaboración. De todo lo señalado, es posible establecer que todos los actos de investigación practicados por la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua fueron orquestados y planeados dolosamente con fines políticos y no jurídicos. Llama poderosamente la atención que dichos actos de investigación hayan sido difundidos extrañamente un día antes de la entrega de la constancia de la presidenta electa,
lo que incide de una manera clara la intención de generar inestabilidad política. Tan es así que los videos grabados en el lugar de los hechos fueron filtrados específicamente y con toda oportunidad a un presentador de noticias, junto con el documento interno de esta Fiscalía General de Justicia, con el que se intentó engañar a la opinión pública, haciéndolo ver como el oficio de colaboración con el que se autorizaba de la dirigencia. No obstante, como ya hemos mencionado, dicho documento no constituía la aceptación de dicha colaboración, ya que el momento en que se intentó cumplimentar la orden de aprehensión fue casi simultáneo a cuando dicho oficio fue derivado a la Dirección General de Atención y Cumplimientos de Mandamientos Judiciales y no estaban acompañados de policías de investigación. Asimismo, han sido difundidos diversos documentos y materiales en video que fueron cuidadosamente editados para sostener una falsa narrativa de ilegalidad y obstrucción de la justicia sobre mi presencia en el lugar. Solicitaremos en su momento que dichos materiales sean incorporados íntegros y sin edición a la investigación para que se conozca completa la realidad de los hechos. Es aquí también donde llama poderosamente la atención la razón por la que dolosamente el fiscal anticorrupción de ese estado se ha empeñado en asegurar que todo su actuar y el de su personal fue en el marco de la ley, lo que este día estamos sustentando con argumentos jurídicos que no fue así. Lejos de eso, dicho servidor público ha señalado en reiteradas ocasiones que ayudamos al señor Javier Corral a evadirse de la acción de la justicia, apoyado con un infundado discurso sobre el que lo rescaté para no ser aprehendido. No es así. Lo que hicimos fue evitar una detención ilegal. Miente quien asegura lo contrario. Como lo he señalado, esta institución reitera su respeto a las fiscalías y procuradurías del país y refrenda su buena fe para colaborar con todas las autoridades, siempre que sea en el marco de la ley y no al margen de ella. Muchas gracias. Bien, son las declaraciones del encargado de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara, en torno a este caso, la detención que se pretendía de hacer de Javier Corral la semana pasada. Estaremos, por supuesto, pendientes de la reacción de la Fiscalía allá en Chihuahua, pues que comentaban ya hace unos momentos también que el gobierno de Chihuahua, bueno, tenía hasta el 24 de agosto como fecha límite para que los agentes ejecuten esta orden de aprehensión contra Javier Corral, exgobernador de Chihuahua y justamente acusado de peculado. Esto es lo que dice la Fiscalía Capitalina al respecto. Bueno, con esto nos despedimos de aquí de Milenio, 19 horas, pero lo dejo bien acompañado con mi compañero Pedro Gamboa. Gracias por prestarnos unos minutitos de tu espacio. Vas a tener toda la cobertura acerca de la Convención Demócrata, que ya está todo lo que da. Que ya arrancó, Selene. Muchísimas gracias a ti, que tengas muy buena noche. Gracias, buena cobertura, buenas noches.